Esta pregunta es reiterativa en nuestra comunidad. ¿Qué pasa si una persona está viviendo sin la vesícula? ¿Qué consecuencias tiene eso para su vida? ¿Qué pasa si me anunciaron que me tienen que sacar la vesícula? ¿Qué va a pasar con mi vida? Así es que es muy importante permanecer durante todo el video para poder hablar qué es la vesícula biliar en primera instancia, qué funciones tiene, por qué muchas veces hay que sacar la vesícula de nuestro organismo y cuáles son las consecuencias que tenemos cuando no tenemos vesícula, cuando hay que sacarla. ¿Qué pasa si me sacan la vesícula? La vesícula biliar es un órgano pequeño en forma de una pera que está situado debajo del hígado. Esa vesícula biliar tiene una función: recolectar un líquido espeso que se llama bilis. Esa es la función principal: almacenar y concentrar la bilis, que es un líquido que se produce a nivel del hígado y que nos ayuda enormemente en el proceso digestivo. Por mucho tiempo en la ciencia, en los médicos, en la medicina, pensamos que la única función era almacenar bilis, que era una sustancia que había que botar, que había que eliminar. Y no éramos conscientes de que al almacenar y concentrar la bilis estábamos provocando todo un proceso digestivo. Esa bilis se necesita fundamentalmente, y hoy lo tenemos muy claro, para digerir las grasas. Por fortuna, cuando debemos sacar la vesícula, nuestro organismo hace toda una readaptación de cómo lleva la bilis del hígado al intestino directamente, sin provocar grandes cambios, sobre todo en la mayoría de las personas. Pero ya voy también a explicar qué le sucede a otras personas. ¿Cómo funciona esa vesícula biliar? Bueno, ya decimos que es un almacén que concentra la bilis. La bilis es un líquido amarillento que es un subproducto del hígado, pero que tiene una función muy importante. No podemos hablar de que es un líquido que hay que eliminar, que hay que botar. Ese pequeño órgano llamado vesícula biliar tiene funciones muy importantes. Almacenar la bilis. ¿Para cuándo? Para cuando consumimos los alimentos. Calculen ustedes que la cantidad almacenada de líquido de bilis es entre 30 y 50 mililitros de bilis, 30 a 50 centímetros cúbicos de bilis. Esa producción de bilis la necesitamos para la digestión fundamentalmente de las grasas, también para otros nutrientes, pero principalmente para el mundo de las grasas. La concentración de la bilis es una función primordial. Nosotros no excretamos esa bilis directamente, a no ser que nos sacara la vesícula biliar. Por lo tanto, esa concentración absorbe agua y absorbe electrolitos, minerales de la bilis, concentrando esa bilis hasta unas 10-12 veces. Esto hace que la bilis sea más potente para digerir las grasas. Cuando usted consume grasas, pasan esas grasas al estómago, ya le estamos avisando a la vesícula biliar: contráigase. Al contraerse, expulsa la bilis y cuando pasa el alimento por la primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno, allí se mezclan alimentos con bilis. ¿Y qué hace la bilis? Transportar las grasas, digerirlas, partirlas y luego ayudarlas a absorber hacia el tubo o al torrente sanguíneo. Esa liberación controlada de bilis, cuando consumimos alimentos, especialmente las grasas, como ya decíamos, nos ayuda a hacer todo el proceso digestivo de las grasas. Ese proceso es controlado por hormonas, principalmente una que se llama colecistoquinina, que se libera en respuesta a la presencia de grasas en el estómago y en el duodeno. Pero además, la bilis sufre un proceso de acidificación, de volverse ácida. Y esa acidificación nos ayuda a solubilizar el colesterol que hemos ingerido en los alimentos y prevenir la formación de coágulos biliares. Miren qué tan importante es ese proceso de acidificación. Pero además hay una secreción de moco por parte de la vesícula biliar muy importante. Y ese moco lo que hace es lubricar los conductos por donde pasa la bilis. Es una limpieza que se hace allí mismo con ese moco en los tubos biliares para que nunca haya obstrucción. Estamos hablando de un líquido espeso.